Efectiva la orden de expulsión contra Carlos Manuel Pino García, un ciudadano venezolano que se desempeñaba como asesor externo de la Embajada de Venezuela en Bogotá. Este es el momento en el que fue entregado por Migración Colombia a las autoridades venezolanas en el puente internacional Simón Bolívar en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Bogotá argumenta su deportación como un asunto de seguridad nacional y protección de la soberanía. Pino García, que tenía relaciones cercanas al embajador de Venezuela en Colombia, cumplía labores de asesoría sin ser diplomático en funciones. En mayo de 1999, el venezolano fue capturado con otros 4 connacionales en un campamento en Vichada de la entonces guerrilla de las FARC. Luego fue dejado en libertad. Este hecho aumenta la tensión y puede abrir un nuevo roce diplomático con el régimen de Nicolás Maduro, que acusó al gobierno colombiano de planes desestabilizadores. El venezolano Carlos Manuel Pino García fue detenido en la tarde del miércoles. Este hombre fue interceptado por la policía colombiana en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, al tener su automóvil mal estacionado frente a un restaurante. Durante este procedimiento arribaron al lugar los representantes de Migración Colombia que adelantaron la detención. Pino García, que estaba acompañado por su esposa, no puso resistencia a este procedimiento. El venezolano fue trasladado a la base militar de Catam para luego ser llevado a Cúcuta. Allí le fueron notificadas las causas de la expulsión y se le leyeron sus derechos. En mérito de lo anterior, director de la Regional Andina resuelve. Artículo 1. Expulsar del territorio colombiano al extranjero Carlos Manuel Pino García de condiciones civiles y personales antes señaladas por las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución. Artículo 2. Prohibir al ciudadano Carlos Manuel Pino García ingresar al territorio colombiano entre el término de 10 años, contados a partir de la fecha de su salida del país, informándole que solo puede regresar con una visa otorgada por las oficinas consulares de la República de Colombia, una vez transcurrido el término ya señalado de conformidad con el artículo 2.2.1.13.2.4 del decreto de 67 del 2015. Según el director de Migración Colombia, Pino podría representar un riesgo para la seguridad nacional y podía alterar el orden público del país. Agregó el director de Migración que la decisión es soberana y obedece a un informe de inteligencia que alertó a las autoridades colombianas. NTN 24, en el lugar de la noticia, saludamos a Juan Pablo López, nuestra periodista en la capital colombiana. Juan Pablo, adelante. ¿Qué tal? Un saludo desde Bogotá, Colombia, donde Migración Colombia hace pocos minutos en las horas de la mañana ha entregado un balance y además los motivos de expulsión del ciudadano venezolano Carlos Pino García. Según ha dicho el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, han recibido un informe de inteligencia en el que indican que este hombre podría poner en riesgo la seguridad nacional y el orden público y la tranquilidad de la nación, y que en eso se basa, en una decisión soberana del Estado colombiano, la expulsión de este ciudadano. Ha dicho que no tiene ninguna relación diplomática con el gobierno de Venezuela, que así lo ha certificado una comunicación que ha llegado hasta Migración Colombia y hasta la Cancillería colombiana de parte de las autoridades venezolanas, que además que aunque tiene un arraigo familiar aquí en Bogotá, Colombia, no se le está violando ninguno de los derechos, que se hizo además un acta de buen trato y todo el traslado conforme a los procedimientos de ley. Este ciudadano venezolano ya tenía su cédula de extranjería vencida, suspendida por antecedentes en años pasados, y por esa razón decide el gobierno colombiano y Migración Colombia hacer efectiva la expulsión esta mañana en el puente Simón Bolívar, en norte de Santander. Lo que dijo el director de Migración Colombia hace algunos minutos aquí en Bogotá. De acuerdo con el director de Migración Colombia, Carlos Manuel Pino García fue expulsado obedeciendo a informes de inteligencia que indicaban que su presencia en el país constituía un riesgo para la seguridad nacional. Tenemos una información concreta que los alerta a nosotros como autoridad migratoria de los riesgos que pueden afectar la seguridad de nuestro país, y como nos corresponde como autoridad migratoria en Colombia y cualquier otra autoridad a nivel mundial, nos corresponde efectuar estos casos de expulsión. Es un hecho de soberanía, es un caso donde lo que buscamos es proteger a nuestra población, nuestro orden público y la seguridad nacional. Explicó detalles del procedimiento de expulsión. Fue en vía pública, específicamente en la carrera 25 con calle 40, donde el día de ayer un policía, por estar mal estacionado el vehículo del señor Carlos Manuel Pino, lo abordó, nos llamó a nosotros e hicimos efectiva la medida de expulsión de este ciudadano
extranjero. Aseguró que la expulsión se hizo efectiva según los protocolos. En la mañana del día de hoy fue entregado en el norte de Santander, en el puente Simón Bolívar. Oficiales de Migración Colombia entregaron personalmente al señor Pino García a el SAIME, autoridades del SAIME, oficiales del SAIME, que lo recibieron, y está el acta de constancia de entrega y del buen trato que se le dio. Descartó causas, razones o actividades políticas. Estamos basados en argumentos de soberanía, de tranquilidad, de seguridad nacional, basado todo esto en un informe enviado a Migración Colombia para el caso en particular. También aseguró que Pino García no contaba con acreditación diplomática en Colombia. El señor Carlos Manuel Pino García no tenía inmunidad diplomática. Aquí tenemos una certificación de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, donde consta que él no tenía inmunidad diplomática. Este es un caso particular. 10 años de prohibición de ingreso a nuestro país y adicionalmente, después de esos 10 años, si quiere ingresar a Colombia, tendrá que ingresar con una visa. Rápidamente, dos datos adicionales que comparte con nosotros el director de Migración Colombia, Cristian Krugel. El primero de ellos es que, tal como se ha hecho con cerca de 1.500 personas que han sido expulsadas de territorio colombiano por diversas razones, en este caso en particular se hace uso de la soberanía que tiene el Estado colombiano como nación y también se hace uso de ese derecho de expulsión, en tanto está el riesgo de la seguridad nacional y el orden público de la nación. Y segundo, que para quienes critican, dice el director de Migración Colombia, para quienes hacen una crítica por esta expulsión y quieren matricularlo, por decirlo de alguna forma, con alguna ideología política, él dice que también deberían esas personas preocuparse por cerca de 50 ciudadanos colombianos que están capturados y detenidos en Venezuela y de los que no se tiene hasta ahora ninguna noticia ni ninguna comunicación diplomática sobre su estatus. Esta es la información por el momento desde el occidente de Bogotá. Juan Pablo López, NTN 24. Buenas tardes. Gracias, Juan Pablo.